Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos White y hoy estoy charlando con una amiga, Gabriela Renaud. Gabriela es psicóloga, egresada de la Universidad del Salvador. En este momento es decana de la Facultad de Psicología del Salvador. Y además participa muy activamente acá en la parroquia San Ildefonso, donde nos conocimos hace ya casi 8 años prácticamente. Así que me parecía interesante charlar hoy con vos, Gaby. Muchísimas gracias. Y que todos ustedes pudieran compartirlo. Así que acérquense y vamos a charlar un poquito. Bueno, para conocerte, por ahí mucha gente no te conoce, para conocerte un poquito más, Gaby, contanos. Bueno, vos sos nacida acá en Buenos Aires. Nací acá en Buenos Aires, exactamente. Estudié, como dice Carlos, licenciatura en psicopedagogía y licenciatura en psicología en la Universidad de Salvador. Después hice un doctorado en Canadá y otro acá en educación. Investigué en CONICET y hice una pasantía, un passage en Francia en un tiempo entre una carrera y la otra, antes de venir a quedarme para investigar acá. Ese tema siempre me llamó la atención y nunca lo conversamos demasiado. ¿Cómo fue tu experiencia en París? En París, exactamente, en París 10, en la Sorbonne. En realidad yo en la secundaria me iba los fines de semana al Cotolengo de Claypole a pasar ahí a estar la congregación con chicos abandonados con discapacidad. Y siempre me preguntaba, más allá de mi misión, que me encantaba, me dejaba mi papá los viernes y me iba a buscar los domingos a la noche, después seguía la secundaria durante la semana, ¿no? Que ¿por qué los podían haber abandonado a tanto amor? Así que el tema, empecé a construir una noción, eso me llevó a estudiar, obviamente, la primera carrera. Y mientras estudiaba la primera carrera, mis padres habían donado una casa a una fundación de chicos autistas y psicóticos. Y la verdad conocí ahí a Kamala Ditela. Kamala era la esposa de Torcuato Ditela. Y Kamala era un hindú que se había educado en Londres. Y supervisaba conmigo toda esta pregunta que yo me seguía haciendo, que era el tema de los vínculos. Empecé a trabajar en un programa en esa clínica de poder escolarizar a los chicos que no estaban admitidos porque se los declaraba discapacitados con psicosis y con autismo. Y poco a poco ella me iba metiendo en el mundo donde estaban la escuela inglesa y la escuela francesa, digamos que en teoría son las que trabajan más la función paterna y la función materna para estas preguntas mías que hace la construcción de los lazos, de los vínculos. A mí me atraía muchísimo eso, su mezcla con la cultura hindú. Me encantaba todo este tema. En la India las mamás tienen una forma muy fuerte de querer y los vínculos son casi corporales, y de ahí viene Shantala, la situación de apapallar, de arrope, y me encantaba. Y bueno, cuando me recibí y tuve la suerte, obviamente, de tener mi papá que me dijo que quería de regalo, yo dije, me gustaría hacer una posibilidad. Mi papá era hijo, obviamente, de mi abuelo francés, y que quería ir a ver que estas preguntas, había una psicoanalista, François Dolto, que había sido primero enfermera, porque en sus tiempos no podías como mujer estudiar medicina. Además son franceses que atravesaron las dos guerras. Totalmente, ¿sí? Totalmente, y ella la cruza en su vida la guerra, vivir generalmente en el sótano con sus padres, trabajar, y entonces después de enfermería puede estudiar medicina y de medicina psicoanálisis, con su colega Charles Lacan, y empiezan a trabajar las teorías post-freudianas, pero un psicoanálisis francés que trabaja muchísimo el valor de la palabra como ligazón y el poder de los vínculos. Y bueno, como Kamala Ditela la conocía, me dijo si yo quería, podía ir a hacer una pasantía, o sea, poder ir a verla, trabajar, formarme. Ella estaba en el hospital de París, obviamente, y en París 10, que era donde estaba ya Lacan, en psicología, y dando clases, y tenía una emisión de programa de radio, que hoy me encantaría hacerlo también, que le pedía a todos los padres que escribieran cartas acerca de sus preocupaciones. Y ella lo que hacía todas las noches, 1 hora de radio, era contestar las cartas. No hablaba de fulanito o fulanita, sino que decía, bueno, cuando no pueden llevarse bien, o cuando hay alguna separación, o cuando hay alguna avenida en hermanita, bueno, ciertos problemas.
Ella los trabajaba en la radio para poder prevenir y para poder trabajar. Ella, dijiste que era médica pediatra, ¿no es cierto? Médica pediatra, exactamente, sí. Y Psicoanalista. entra en el psicoanálisis también interesada por lo pediátrico. Sí, empieza a analizarse con Lacan, que después era su colega, y Lacan trabajó muchísimo en la escuela francesa la función paterna como ley, como instaurando, ¿no es cierto?, la ligación. Y ella empieza como a inmiscuirse en todo eso, o sea, dentro de la pediatría, con tanta consulta, estamos hablando tal cual lo que vos decís, los años 50, posguerra, cuando ella empieza a ejercer entre el 50 y el año 50 y 60, yo ya la conozco mayor, de hecho tuve la suerte, porque realmente después a los 2 años ella iba a fallecer, así que la verdad realmente tuve bastante suerte. ¿Pudiste hablar con ella? Sí, pude hablar, pude verla trabajar, pude estar en el centro, ¿no es cierto?, donde ella estaba, en el hospital, en su casa, y la verdad realmente supervisar, ver, ella trabajaba que los vínculos iban a ser lo que hacía, o sea, el carisma del amor. Ella tiene una obra muy linda, el psicoanálisis, cómo interpreta el evangelio a la luz del psicoanálisis. Y por eso va a ser muy, pues, vista como la oveja negra del psicoanálisis, ¿no? Entendiendo de que el psicoanálisis a veces es mucho más ateo, y ella era muy religiosa, muy católica. Y entonces es toda una versión del amor muy importante, muy linda su obra, la va a cruzar el amor como fundante. Y a mí, que estaba en plena formación, yo me recibí muy tempranamente porque como me aburría en la escuela me fueron adelantando, así que yo a los 16 estuve en la facultad, así que a los 20 para 21 me recibía. Y así que llegué muy joven para allá, ¿no es cierto? Y a ella le encantó el proyecto porque sabía de la Argentina. Y lo único que le llamaba poderosamente la atención es la sobreprotección que tenían las madres y los padres acá en la Argentina. En francés, y esto quizás lo viví con mi papá, son muy de dar autonomía. El sujeto tiene que, basado en el amor, con una buena base, tiene que ser libre, tiene que probar sus seguridades o inseguridades. Y esto en algunos puntos era fabuloso, en otras cosas, yo me acuerdo de estar caminando por la calle Corrientes, camino al Teatro San Martín con ella, llevándola para dar una conferencia, y que se parara en la esquina y que me dijera, ¿por qué lo lleva tanto de la mano arrastrando al niño? Y yo, claro, no había prestado atención, que es cierto que como que lo llevamos como yo, ¿no? O sea, en vez de estar caminando a la par, y ella trabajaba en París, en una Maison Verte, que era un lugar donde iban muchos padres con niños y niñas para trabajar esa libertad que daba el vínculo. Entonces ella, me acuerdo que no cerraba jamás la puerta de su consultorio, donde estaban con los niños que llevaba para jugar, y les ponía una raya roja, y el bebé, visto bebé gateando, donde iba y daba la vuelta, y sabía que había un límite sin necesidad, y el límite lo podía poner la voz, pero esta cosa corporal que tenemos más acá de agarrarlos, vestirlos, tomar, ella lo vivía como, pero si no... Quizás es más posesiva la Claro, relación. Acá. claro, exactamente, le parecía. Lo cual, a ver, hace lo latino. Yo en París me encantó, pero extrañé muchísimo. Claro, Extrañé esa cosa, qué sé yo, el día de... expresiva. Claro, el día de mi cumpleaños dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es mi cumpleaños. Qué bueno, feliz cumpleaños. No, como feliz cumpleaños. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí quedaban. Claro, era como, ¿cómo que vamos a hacer? Nos vamos a salir, nos vamos a cenar. Yo la primera parte viví en una pensión, después fui a un departamento. Entonces, bueno, era como, qué cosa rara. Más frío. Tal cual. Gaby, ¿y cómo digamos, la fórmula, digamos, de François Dolto en cuanto a los vínculos, ¿se podría sintetizar de alguna manera? Le daba muchísimo peso a la palabra. Decía, a los sujetos, al humano se lo humaniza porque se le habla. El infante humano necesita, para diferenciarse de cualquier ser vivo, que se le hable. Y esa voz es la que va a calmar, esa voz es la que va a estructurar. Recolectaba de la escuela inglesa el holding, o sea, el sostén. Yo estoy en este momento tratando de construir que vamos a necesitar post pandemia, o en la pandemia, o vivir ahora, con la teoría de las 4 S, pero eso después lo voy a contar. Pero de ellas rescato esta parte del sostén. Ella decía, la palabra y el sujeto hay que sostenerlo bien en la construcción muy primaria, pero después hay que enseñarle a ser libre y a decirle yo estoy. Y yo estoy con la palabra.
Vos podés ir, yo te voy a estar mirando, después va a ser yo te voy a estar esperando, después va a ser yo te tengo confianza, como ir haciendo traslados para lograr la autonomía del sujeto, pero a través de la palabra y por supuesto a través de los vínculos. Y decía que no habría que ni desperdiciar tiempo para trabajar los primeros años de vida en esta parte vincular, pero que después el ser humano iba a estar constantemente buscando esta añoranza de tener vínculos sólidos para poder estar, que ella decía, de acuerdo que para el tema de la adultez mayor, decía, van a poder llegar mejor cuanto mejores vínculos tengan introyectados, porque ellos mismos van a ser fundante, no estar dependiendo. O sea, ella le daba el valor que el vínculo era lo que te lograba la independencia. Y entonces trabajaba muchísimo trabajaba muchísimo lo cooperativo, el vínculo como, bueno, si vos tenés alguna dificultad, alguien te puede reemplazar, te puede ayudar a hacer puente para poder. Entonces por eso era su lugar de esa casa que se transformaba en un lugar transicional para ir a jugar antes del jardín o antes de la escuela o con los chicos cuando había alguna discapacidad. ¿Pero por qué? Porque ella trabajaba con la voz y le enseñaba a quien lo cuidara, ¿no? Y una pregunta, Gaby, vos te has dedicado mucho a la docencia, Sí. tanto a nivel terciario, también estuviste muy presente en el secundario, en el Divino Corazón, Sí. a través de muchas actividades. Y yo pensaba, en los últimos años la sociedad cambió mucho y las estructuras familiares cambiaron mucho. Totalmente. ¿Qué reflexión harías en torno a ese tema en cuanto a los cambios que hubo en estos últimos años, los chicos, los jóvenes y los vínculos? Sí, yo creo que es fundamental. A ver, yo creo que en el siglo XXI estamos viviendo una posmodernidad. Ya no es modernidad. Creo que en algún momento se va a llamar que es una era digitozoica. Me parece, esto se inventó la palabra, ¿no? Pero creo que ya estamos pasando de los átomos a los bits y esto tiene que ver también. Cuando digo que es la posmodernidad hay algo que se caracteriza, y esto lo dice muy bien Edgar Morin, en que lo sólido se desvanece en el aire, o lo que dijera Bauman como la sociedad líquida. Y en esto entran las instituciones. En el siglo XXI, para mí, lo que están, no sé si en quiebre, quizás en un cambio, quizás en un giro. Yo siempre soy vamos a poner esperanza absolutamente siempre, pero sí hay un cambio notable en lo que son las instituciones. Institución digo familia, institución digo escuela, institución digo iglesia, religión. O sea, digo, las instituciones han agotado y deben renovar y plantearse la militancia en su misión. Entonces, en la familia, yo creo que cualquiera sea, porque yo digo, lo bueno de la escuela francesa es que hablaba de funciones, no atribuía, fue innovadora en el tema del género, en el tema del sexo. Lo que atribuía era función paterna, función materna, la puede ejercer aquel que sepa diferenciar esas funciones. Y en cuanto a esto, decía, lo que tenemos que ver es albergar a ese sujeto en esos vínculos. Lo independiente que establezcamos como vínculos amorosos, no lo que contractemos, lo que digamos que somos, ese sujeto tiene que estar preservado en esa primera instancia. Y decía exactamente para todas las instituciones. Lo hablaba en el hospital, que decía que es tan importante la sala de espera. Ella la sala de espera le parecía, era un lujo. Era un hospital, trabajaba en un hospital público. Pero ella decía lugar para dibujar, lugar para que las mamás se sientan cómodos para sentarse a esperar. Dice, porque el que va a un hospital no va gratuitamente, te le pasa algo. Entonces, yo creo que este siglo trae una conmovisión a las estructuras institucionales y, por lo tanto, al tema del tiempo. Para construir un vínculo sí hay que tener tiempo. Y lo que nos toca en esta posmodernidad es que todos estamos siempre como corriendo. Y a los jóvenes, que son obviamente centennials, y estos van a ser, me imagino, pandemias, lo que conmueve es una sociedad adulta que escasea de tiempo para dedicarles, para poder acompañarlos, para poder decirles estoy. Padres porque tienen que trabajar muchísimo, docentes porque están complicados porque tienen que trabajar más. Como sea, nos hemos corrido por ahí de empezar a decirle acá estamos, te escucho, quiero compartir. Me parece que quizás estos tiempos tienen que ver con eso también, me parece, no creo que esté separado, pero creo que dos décadas que lleva este siglo conmueve la soledad. Yo creo que hay un punto que me llama poderosamente, es la soledad, la falta de mirada. Si vos me decís qué manejo más en la clínica, yo creo que ya lo que cura hoy de mis pacientes es que los miren. La escucha. Totalmente, estoy.
lo que hago con las vecinas que he adoptado, con los programas, estar, porque no es que hago mucho más, o sea que no creo que... Sabes que a propósito de esto, yo te digo, asocio en mi cabeza un tema que siempre me gustó. En la Biblia, esto lo digo como religioso, hay dos grandes definiciones de Dios. Una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, cuando Moisés le pregunta a Dios el nombre, que le dice Yahvé, que significa soy el que soy, que en castellano ser se puede también decir estar. Sí, sí, sí. Uno podría decir que cuando Moisés le pregunta el nombre, Dios le contesta, yo soy el que estoy. Y la otra gran definición en el Nuevo Testamento es de la carta de San Juan, que dice Dios es amor. Estar y amar Tal cual. Sí. son dos modalidades que uno como creyente diría son de Dios. Sí, totalmente. Y son fundantes de los vínculos. Es que totalmente, y que hace lo divino. Yo creo que todos los humanos tenemos algo, por algo somos a imagen de Dios, y ese estar, ese acompañar, ese mirar, pero desde la contemplación, desde la perplejidad, esto es divino, eso es la espiritualidad. Cuando a veces, obviamente, uno es militante en la religiosidad, ¿no? Pero te preguntan, sobre todo los jóvenes, que es lo que más yo veo en consultorio, en la facultad, obviamente, o en las escuelas, o las intervenciones que estoy haciendo ahora con los últimos años, los chicos en quinto año, ¿no? Es este sabor de acompañarlos a hacer pasajes, en este caso de duelo, porque se han visto todos sus rituales modificados, pero en el amor. Acompañarlos en el amor. Entonces me parece que está buenísimo, que Dios es amor seguro, y por supuesto lo enarbola cuando también dice amate a ti mismo como amar a los otros. Digo, sí. Es así, ¿me entendés? O sea, a ver. Entonces... Sí, sí. Ahora, quiero como rescatar algo. Lo fundamental de los vínculos en la vida, y que esos vínculos originales te sostienen en la vida. Totalmente. Y son puente para los otros vínculos que hagas. ¿Por qué no? Y que tanto en la infancia, que en la juventud, como en la adultez, los vínculos te sostienen y te dan un contexto en la vida. Ni que hablar. Te organizan. ¿Y cómo lo pensás en este tiempo donde hubo confinamiento obligatorio y gente grande que no ve a sus nietos y nietos que no ven a sus abuelos? Justamente me parece que el ataque, yo no sé si la gente no sufrió más que la pandemia, que es dolorosa, que es fuerte. Varios temas que trajo. Por eso digo, yo creo que quizás es una gran prueba para poder explorar estas cosas, en el sentido de que no era un distanciamiento social. No era un aislamiento social, no era un confinamiento. Yo hace 3 semanas hablaba tengo un grupo de chicas que están en la cárcel de Seiza, que siempre íbamos todas las semanas y ahora lo hacemos por Zoom. Y ellas estaban muy enojadas porque me decían, Gaby, vos sabés qué encierro es esto. ¿Por qué dicen que están encerrados? Nosotros no tenemos libertad. Y esto que ellas recalcan mucho, que se vivencia mucho, es cierto. Ellas están alejadas, tienen los vínculos con los hijos hasta los 5 años, después son desgarradamente sacadas y entregados. Pero yo creo que hoy esta pandemia nos llevó a que hay palabras que no estuvieron bien ponerlas. Fíjate qué diferencia. Uruguay no manejó la palabra quédate en casa, todos en casa. No puso edad, no puso cómo venía, porque en realidad cuidó que la esencia sea, primero no busquemos quiénes son los responsables, los culpables, los que contagian, los que no contagian, los que llevan, los que no, sino cuidemos los vínculos. Después hablemos, obviamente, porque tendremos que hablar. Cuando yo te digo que estoy construyendo esta teoría de las 4 S, yo creo que hay que hacer sostén. ¿Cómo es la teoría? A ver, sostén, tenemos que sostenernos y sostener al otro, siempre. Sustentables, la palabra lo que te va a pedir y demandar es que seas coherente. Que hables con lo que es. No importa si sabes o no sabes, pero y esto los jóvenes te lo piden clarísimo, los adultos mayores lo dijeron en el momento que dijeron no salgan más, no podemos no salir, y hoy piden a gritos encontremos algo como para poder, o sea, la verdad hay que ser sustentables,
salubres, porque tendremos que hablar de todo, salud mental, salud biológica, saber que me tengo que cuidar para cuidar al otro, y solidarios. Yo creo que tenemos que ir por estos caminos, o sea, yo creo que esto es lo que nos trajo, primero que la pandemia nos pone a todos en una primera reflexión, o nos salvamos entre todos o no nos salvamos, esto está claro, económica, educativa, social, moral, todo, o sea, esto está claro que no es solamente un virus. Pero trajo para mí este virus lo que trajo fuerte a las costumbres argentinas. Vos le estás diciendo a la gente no te abraces, vos le estás diciendo no salgas, vos le estás diciendo no beses, vos le estás diciendo no te juntes, vos le estás diciendo no se vean, no, vos podés matar a tus abuelos. Es muy fuerte lo que estamos diciendo a los vínculos. Por eso hay que mostrar lo otro. Mirá, las redes son importantes para que te vincules. Te puedo mandar un videito de regalo. El otro día le decía a la vecina que tengo, le vamos a pedir a tus nietos que se filmen o que te hagan TikTok para vos, que te hagan cosas que vos le puedas pedir. A otra la mandé a hacer clases de inglés, vos le vas a enseñar inglés. Digo, mira, le vas a enseñar inglés porque chicos no están para el lado o para el otro con Zoom, pero vos sos la abuela y le puedes dar clase de inglés. Si lo sabes hacer, bárbaro. Y todos los días tienen una hora de inglés. Y la abuela está fascinada, le trae cosas, le muestra fotos, y le digo, mostré toda tu historia, pero en inglés. El chico se corrió de lo escolar y está aprendiendo inglés terriblemente. Entonces yo creo que lo que tenemos que preservar, pues yo siempre lo dije, nunca me van a votar jamás, ¿no? Pero yo digo, yo si fuera presidenta pongo el 1% del PBI, lo tengo sacado 20.000 veces, porque trabajé en el CONICET, en alto riesgo social, se lo pongo los primeros años de vida, pero se lo pongo a los adultos mayores, junto a estas dos generaciones que pueden hacer hermosos paquetes, porque tenemos que volver los vínculos que son los que vos fundaste. ¿Qué sintieron nuestros inmigrantes? ¿Qué sintieron todos? Es el ataque a los vínculos. Mi abuela no paraba de llorar, seguía en Génova y nos obligó a aprender genovés. Yo tengo una mezcla en idiomas terrible, pero porque a mi abuela le parecía que así los demás no importa si no comprendían. Íbamos a los restaurantes a comer. Yo le decía, abuela, le vamos a hablar, queda de mala educación. Pues no hablaba a otra. Ella siguió penando su vida en Génova. Eran sus vínculos lo que había perdido. Y eso que tenía su marido que la amaba, sus hijas, sus nietas, pero, y aún, me acuerdo que la noche, cuando me casé, que ella estaba en la iglesia, la fui a saludar, ¿cómo le gustaría? Seguía con los vínculos. Estamos atravesados por eso. Totalmente. Habrá culturas más fuertes, culturas más frías, más cálidas, pero todos estamos atravesados por lo Ni mismo. que hablar. Es más, yo creo que una de las cosas que sorprende, el otro día le hablaba a una de las hermanas que está en África, y que ellos están conmovidos porque ellos pensaron que con el coronavirus vive en plena, o sea, está dentro de lo que sería entre Ruanda, el límite entre Ruanda digamos, las hermanas del Divino Corazón, del colegio que queda acá cerquita, sí, en Charcas. tiene una parte de la congregación que está en África. Muy bien. Y yo estaba conmovida porque viste que este tema del coronavirus también trajo un tema y estuve ayudando como promotoras de salud en unos asentamientos, ¿no? Para el tema de la cosa de todos juntos, bueno, trabajar. Ahí fue más fuerte el distanciamiento por la falta de espacio y por la falta de para qué, montones de situaciones, ¿no? Y allá, no solamente quizás la población sea más joven, sino que ellos están cruzados por montones de situaciones que no nos damos cuenta. Epidemias y cosas también, Volarte, ¿no? pero... Violencia, sí. De todo tipo, Conozco. de todo tipo. Más allá que ella crea que es un milagro, obviamente que el coronavirus no haya venido, que crea que lo único que faltaba, pero también es cierto de que aún eso, los vínculos se cuidan muchísimo, mucho más que aprender a que quien te dicta el amor es la mirada. O sea, esto de profundizar con la mirada. Con lo cual hay un montón de costumbres que quizás nosotros tenemos más, el hacinarnos, el pegotearnos y de todo, ellos son muy respetuosos con la distancia y con la mirada. No son tan fáciles de abrirse, ¿viste? Nosotros te saluda gente, sí, aunque no nos conozcamos tanto, ¿viste? O sea, somos... Sí. Para ellos es como muy fuerte, eso sería lo último. Bueno, y como esa costumbre, o lo salva, obviamente menos mal, pues te vuelvo a repetir. ¿En dónde es eso? Repetir. Entre Ruanda y una parte... Porque el coronavirus en África no golpeó tanto como se suponía que iba a golpear. Tal cual.
O en India, y si bien está en contagios, ¿no es cierto? Mirá que son 1.300 millones, creo, no sé cuántos habitantes. O sea, digo, me parece que también, por eso digo, creo que es mucho para reflexionar, obviamente, pero creo que lo que tenemos que cuidar por sobre todas las cosas es, y en cada generación, el tema de los vínculos fue en cada generación. Fíjate, lo piden los niños que ya dicen, Bautista el otro día decía un vecinito, no quiero más a ver a mis amigos en los cuadraditos. Entonces le digo, ¿cómo? Todo esto por el patio se transformó el encuentro del mundo, ¿no? Se llama el patio de nuestra. ¿Cómo? No quiero más los cuadraditos. Eso no es mi jardín. Claro, el Zoom no es un jardín. Como lo dicen los chicos que estoy charlando con los del último año, la verdad hasta queremos ir para cargar a no es lo mismo. Y ellos se siguen encontrando por todas las redes, obviamente. Y uno podría decir, no tienen escuela, no se tienen que levantar temprano. Pero quedaron en banda, sienten que quedaron en banda. Y después yo creo que siguen los adultos que tuvieron que reencontrarse adentro de sus casas, revincularse. Y quedaron los que estaban solos. Que hay un mundo de soledades increíble. Que uno fue por la pandemia que se descubrió tanta vecindad, tanta gente. Entonces creo que por eso digo, es como un buen punto para ver, bueno, qué trajo, como, qué nos reporta hoy algo positivo, ¿no? De tanta situación quizás negativa, ¿no? Sí, como experiencia personal me pasa que por ahí hay gente de la parroquia que se acerca a la parroquia y que me dice, padre, no te imaginás lo que extraño venir acá. Claro, Que en realidad, ¿qué extraña? Los vínculos, la claro. sociabilización. Sí, ayer yo volví de la facultad y tenía que pasar por la panadería y había cola, pero me encantó, había una abuela, claro, se ve que su contacto es con la panadera y la panadera es una chica joven. Entonces, bueno, obviamente la gente que esperaba, el chico de globo, todos empezaron a enojarse, que cómo puede ser, bueno, yo le dije, es el momento de ella. La abuela se fue, pero así, una sonrisa, y yo le dije a la empleada, le digo, hija, es tu misión. Ellos es el contacto. ¿Qué le hemos castigado? Solo ir a comprar su pancito. Entonces digo, eso, porque algunos los pescó hasta, siguen casi alfabetizarse en las redes, porque en las redes hablamos a cierta generación. Totalmente. ¿Entendés? En algunos yo me pasé a una vecina enseñando WhatsApp, o sea, haciendo tutoriales para... En algunos, no, o sea, algunos los agarró más cancheros, pero otros... El Zoom es para, obviamente, para, o sea, digo, hay situaciones que, por suerte, para generaciones fue bárbaro, activó la educación, activó montones de cosas, trajo desigualdades también, pero en algunas edades. Entonces digo, mira, yo creo que si la panadera, si desde el supermercado, el chino del supermercado, todos tendremos que tener esa misión, darles un minuto. Ella se viene todos los días compra un pancito. Le digo, es que todos los días tiene que venir a conectarse. Vos sos su wifi. Totalmente. Por eso yo creo que, volviendo a lo religioso, que sería mi tema, el Evangelio hace muy concreta la vivencia religiosa en las relaciones interpersonales. El amor mutuo, el amor al prójimo, la caridad, poner el nombre que sea, es el síntoma de Dios por excelencia, ¿no? Sí, sí. Y relacionado con lo que te decía antes, desde una mirada creyente, los vínculos humanos son portadores de trascendencia, de algo más. Desde no es bueno que el hombre esté solo hasta toda esta semana, a partir del Evangelio de domingo, de todo lo que viene, cuántas veces perdonar, Sí. quiénes eran los que se encontraba, el amor a fariseos, el amor a publicanos, el amor, o sea, digo, a esa mujer que no puede ser, a las mujeres, digo, si uno lo marca, la verdad realmente todo fue una semana donde, bueno, Francisco el domingo pasado le dedicó al tema de la hermandad, ¿no es cierto?, de no poder estar, o sea, digo, está por excelencia remarcado. A Jesús en su vida pública se lo ve todo el tiempo, caminando y hablando. En la resurrección, yo siempre vos lo sabés porque te lo he contado, a mí el gesto de amor de él esperarlo con el asadito de pescados en la villa, Sí. no, o sea, a mí me queda, yo flasheo con esto cuando leo estas situaciones, la necesidad y el pan, o sea, ¿qué se dio? ¿Qué sustancia? O sea, no puede existir, la misa es una mesa, o sea, digo, es una invitación. Y nuestra vida el Evangelio está atravesado de eso, y nuestra vida me parece que está atravesada de eso, desde que nacemos, que haya
un papá, una mamá, una familia que te reciba cuando nacés, cuando venís a la vida. Tal cual. Y morirte con otros. Fue, Morir, yo me acuerdo en el hospital, muchas veces frente a enfermedades terminales que uno no tiene nada que hacer, hubo pacientes que me dijeron, dame la mano, nada más, dame la mano. tal cual. Tal cual. Y eso es otro de los costados duros y difíciles de este tiempo. Es muy terrible. La gente que ha tenido que morir sola. La ¿no? gente ha tenido que morir sola, los familiares que han tenido que no poderse acercar para despedir, ¿no es cierto? Los vínculos están totalmente quebrantados porque son astronautas, se contactan, yo lo estaba diciendo el otro día el decano de medicina de la universidad, que si no se puede poner fotos colgando para que se humanice el que está directamente, acabamos de terminar el protocolo para pedir que haya obviamente, bueno, la opción de los enfermos, el permiso a poder despedirse. Ayer un chiquito de 28 años, 29 médico, porque creo que es una criatura, se estaba despidiendo de una paciente que ya estaba agonizando y le dijo que le gustaría, y le dijo, tengo 5 hijos, por lo menos despedirme. Y ella se iba y dijo, mira, no sé, como no pude decirle, le dice a otro, y volvió. Sacó su teléfono y les hizo una videollamada a los hijos. Acá los tenés. La paciente falleció. El testimonio de ese chico es como fuertísimo en ese sentido. Ahora me sentí en paz, porque también ellos se sienten mal. Entonces, por eso creo que, y todo lo que destacan, estábamos ayudando en una unidad a los del hotel, los que están en los hoteles preventivamente o que tienen aislamiento. Y lo que más piden es, nosotros tenemos una red de voluntarias y voluntarios, esos son los alumnos, alucinantes, los amo así increíblemente, que los llaman todos los días. A los hoteles se asigna, vos vas a tener a tal, vos vas a tener a tal, vos vas a tener a tal, que te va a llamar y después te va a decir cuando vos quieras, te va a respetar cuando, porque algunos te dicen ya está, no me llames todo el tiempo, pero sí sostiene, sí sostiene. Porque aunque no, y aparte los vínculos internos que uno tiene construidos, no solamente los otros, sino los vínculos internos construidos. A veces, yo me acuerdo del primer retiro espiritual jesuita que hice de silencio y de sola, la verdad hablo muchísimo, reconozco que fue la parte exactamente, que son los ejercicios que más hago. Y realmente me acuerdo que una hermana, yo fui al colegio de oratrices, que también son ignacianos, cuando yo llegué le digo, hermana, yo no sé si voy a poder. Yo que tenía 14 años, no me olvidé nunca, yo estaba entre que entraba al seminario, no entraba, estaba con todas esas situaciones, le digo, yo no sé si voy a poder, porque voy a estar sola y porque voy a estar sin poder hablar. Y la hermana me dijo, no, sola no. Y hablar sí, mucho. Sí que vas a hablar con vos misma, con el Señor, con los santos, porque había que elegir, teníamos que elegir. Y yo dije, claro, nunca aprendí a hablar conmigo y nunca había aprendido a hablar con Dios en ese silencio, ¿no es cierto? Siempre me parecía que tenía que ir a la iglesia, a un lado, o en las oraciones, no a hablar. Y yo me quedo fundado de por vida, que tengo que hablar. ¿No? Digo, por eso digo, es como muy fuerte saber que si uno tiene adentro, no está solo. Para un creyente sería como el vínculo original, Claro. con la vida, con Dios. Claro, claro. Un vínculo de afecto real con Dios. Claro. Como un fundamento sobre el cual se sustentan todos los otros. Sería algo más o menos así. Obvio, exactamente. Gaby, muchísimas gracias. No. Gaby, gracias. No, por favor. Por poner en común esto que aprendiste en la vida, en tu profesión, en tu carrera. Y que podamos vivir lo mejor posible en nuestros vínculos. Tal cual. Iluminarlos con la fe desde ya. Exactamente. Y saber que todos tenemos esa posibilidad de hacerlo, ¿eh? O sea, que creo que... Y saberse de no estar solo, obviamente yo te diría como psicóloga, podés pedir ayuda, como yo siempre digo, pero primero encontrate y es un camino de ida y no tiene vuelta. Una vez que uno se encontró adentro con Dios, yo creo que no tiene vuelta. O sea, me cuesta a veces pensarlo con los que no creen o, ¿no es cierto? O sea, a ver... sobre todo era muy clara en esto, yo había ido con el tema de la fe obviamente, y ella decía, debe ser muy difícil, créeme que creo que es mucho más difícil imaginarme sin Dios que todas las cosas que nos están pasando o que están aconteciendo, o que todo lo que fue la guerra. Dice que la mamá tenía 7 hijos,
decía, y había bombardeo, dice, Gabriela, no sabes lo que era. Decía, nada nos va a pasar. Y sí nos pasaba, Gaby, sí nos pasaba. No es que no nos pasaba nada. Pero, una actitud distinta. tal cual. No, yo a esa generación europea le tengo mucho respeto. Y los psicoanalistas franceses, Dolto, Lacan, no sé nada, en realidad leí todo medio por el costado, pero siempre me parecieron gente que había pasado esa tribulación fuerte de la guerra y que tenían de algún modo la experiencia y el aprendizaje de haber pasado por todo eso. Y vos sabés que, y digo esto y ya dejo de hablar, ¿no? Pero en la semana pasada tuve oportunidad de charlar con Hilda Katz, que es una psicoanalista argentina, judía, que estaba preparando su año nuevo, Sí, ¿no es cierto?, de ahora. estos días, sí. Exactamente. Y hizo unos libros hermosísimos para producir en pandemia y de psicoanálisis, ¿no? Y trabaja muchísimo para jóvenes, es escultora. Sí. Y tiene unas pinturas muy lindas, muy lindas. Y me decía, mira Gaby, el tema es que en realidad no es la que deseamos, es la que impera. Aprender a que no la tengo que controlar tanto. Dice, yo tengo 80 años, siempre ha sido difícil, Gaby. Siempre hemos tenido situaciones, terminó la guerra, vino Vietnam, vino Hiroshima, vino todo, Gaby, todo venía, ¿me entendés? Vinieron los flagelos, vino el hambre, siguen las guerras, no se dejó de todo esto. El tema es que tenemos que aprender a vivir con esto sin apartarnos nosotros de lo que nos puede ser sustentable. De lo importante, claro. Tal cual. Entonces, yo no sé cuál es mejor o cuál es peor. En esos 80 años tengo para decirte que vi todo. Vi padres venir del exilio, de los campos de concentración. Vi a mí y dije nunca más volver a esto. Vi todo. Y lo que digo hoy, lo que me sostiene es poder decir, pues yo la admiro, le dije, pero te veo tan bárbara, tan actual, todo. Dice, me sostiene esto de que tengo para dar para los otros. Para decirles, miren, sobrevivimos a todo esto. Sí, sí. A esto también vamos a sobrevivir. Yo la llevé para dar testimonio para los chicos, para los jóvenes, porque me pareció tan lindo. Esto va a pasar también. Hay algo que no hay que perder nunca jamás y es la esperanza. Tal cual. Mirar para adelante. Tal cual. Tal cual. Siempre mirar para adelante. Tal cual, exactamente. Bueno, gracias Gaby. No, por favor. Un beso Por muy favor. grande. Muchas gracias. Gracias a todos.